Bienvenidos al podcast Integrando Hemisferios, el capítulo número 1, y en este capítulo nos trae una pregunta existencial desde los comienzos de todo el universo. ¿Por qué existe el universo y por qué existimos nosotros? Para presentar y explayarnos sobre este tema, está de invitada mi brother, hermana Anabela Oros, filósofa. ¿Cómo estás, brother? Hola, brother, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me alegro. Gracias por participar de este primer episodio y ojalá sean muchos más. Y arrancamos así, a los bifes, la pregunta. ¿Por qué existe el universo? Bueno, primero a mí me gusta analizar la pregunta. Cuando preguntamos por el por qué, estamos preguntando por la causa, por el motivo, la razón, ¿sí? De por qué hay cosas en vez de nada. Y sabés que esta fue la primera pregunta que se hicieron los primeros filósofos. O mejor dicho, no la primera pregunta porque el hombre se hace preguntas desde que es hombre, ¿no? Pero sí la primera pregunta a la que se le ofreció una respuesta racional, dejando de lado el pensamiento mágico religioso, es decir, dejando de lado el mito, ¿no? Ahí aparecen la figura de los milesios, los físicos, los llamados presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, entre ellos Pitágoras, ¿no? Del que vamos a profundizar hoy, sí, que justamente buscaron esa sustancia o primordial o principio que dé explicación y comprensión a todo lo real, ¿sí? O sea, si bien ofrecieron diferentes respuestas, todos coinciden en que el mundo viene de un mismo principio sustancia. Para Tales, y lo nombro porque va a ser, ¿sí?, un maestro de Pitágoras, era el agua. Para Anaxímenes el aire, para Anaximandro lo infinito, lo ilimitado, para Demócrito los átomos, para Empédocles los 4 elementos, ¿sí? Y así para Heráclito el fuego, Parménides el ser. Es decir, la respuesta es múltiple, sí. Pero todos coinciden en que el mundo viene de un principio sustancia primordial. En el caso de Pitágoras, el universo está escrito en caracteres matemáticos, Sí. Lo que significa que todo en la existencia se rige por proporciones matemáticas. ¿Sabés quién fue Pitágoras? Tengo entendido algo, pero explícamelo mejor. Bueno, fue un filósofo, pero además de filósofo, fue místico, ¿sí? Además de, por supuesto, matemático, famoso por su teorema, que nació en Samos, en el siglo VI a.C., ¿sí? Y luego de viajar por Egipto y Babilonia, alentado justamente por Tales, funda su escuela, la escuela pitagórica, que era una especie de secta filosófico-religiosa en Crotona, Sí. sur de Italia, en tiempos antiguos, bueno, formaba parte, ¿no?, de Grecia. Para él, como verás, la ciencia y la religión, ¿sí?, o la filosofía y la religión no estaban separadas, ¿no? Solemos separar, ¿no?, la filosofía por un lado, la ciencia por un lado, la religión por el otro, y en Pitágoras estos dos ámbitos, ¿no?, del saber estaban integrados. Para él los números, ¿sí?, constituyen la esencia misma de Dios y los principios fundamentales del cosmos. Por eso la matemática además de ser una ciencia formal, es un lenguaje, es el lenguaje de lo divino, el lenguaje de Dios. Sí, entiendo que además de ser cuantitativos, son cualitativos. O sea, cada número tiene su cualidad específica, lo que lo hace sagrado, divino. Exacto, de hecho el número sagrado creo que es el 10 para Pitágoras. Identifica el 1, el 2, el 3, el 4 y el 10 como los números divinos. Claro, los primeros 4 números sumados suman 10 y esa es la tetractis pitagórica. Exactamente, ¿sí? El mundo no está hecho de materia caótica para Pitágoras, sino de relaciones numéricas ordenadas. Esto es interesante porque se suele decir que el número es una creación del hombre, que no tiene existencia real, sino en la mente del sujeto, del individuo. Sí. Y para Pitágoras no, los números existen por fuera de la mente del sujeto, ¿sí? Tienen existencia real, repito, constituyen la esencia de la realidad. Por ejemplo, el movimiento de los astros para Pitágoras sigue patrones numéricos. La música, ¿sí?, para él era la manifestación audible del orden cósmico. Y mira esto, la moralidad humana, del alma humana, porque para Pitágoras somos un ser dual, esto después lo va a tomar Platón. Sí. Somos un alma que tenemos un cuerpo,
¿no? No un cuerpo que tiene alma. Un adelantado, como si estuviese hoy. Exactamente. De hecho, él creía en la transmigración del alma. Sí. Decía que existe antes del cuerpo, encarna en un cuerpo y está condenada, ¿no? Porque lo toma como un castigo a vivir las vidas que sean necesarias hasta que aprenda o enmiende el error que cometió y pueda retornar al mundo divino, ¿no? Sí. Esto lo toma Platón, ¿sí? Para Platón también somos un ser dual, nuestra alma es inmortal, el cuerpo es el que se corrompe, envejece, enferma, muere. ¿Qué tiene que ver la moral con Pitágoras y esto que estamos hablando del alma? Que el alma, así como todo está escrito en proporciones numéricas, donde tiene que haber una armonía, un equilibrio, bueno, en el ser humano también, ¿no? Tiene que haber una armonía, ¿sí? El ser humano tiene que ser un ser equilibrado, consciente, y la armonía, el equilibrio viene de pensar y hacer, ¿no? En concordancia, ¿no? Hacer lo que pensamos, ¿sí? Es decir, tiene que haber una armonía entre lo que pensamos y lo que hacemos. Yo agregaría también entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Tal cual, ¿no? Sí, concuerdo totalmente. Total. Bueno, vos sabés mejor que yo que la geometría para él era la manifestación visual del orden numérico. Sí. La geometría refleja, las figuras geométricas reflejan la armonía del cosmos, la realidad misma. Y bueno, esto llega hasta Platón y sus famosos, ¿sí? Sólidos platónicos que aparecen en el Timeo y el Teeteto, que son diálogos que escribe el discípulo de Sócrates. Así es, los 5 sólidos platónicos que corresponden también a los 5 elementos, ¿verdad? Es el éter el que incluye como quinto elemento que a la vez los integra a los otros 4. Es esto de lo que se constituía también, lo que nombrabas al principio, esta sustancia primordial a la que llaman. Incluso los egipcios también se referían a esto como le llaman las aguas primordiales, el espacio del vacío. Bueno, desde la geometría sagrada se habla de este vacío y el espíritu, llamale Dios, llamale como le hayan llamado ellos, pero desde la ley de uno, de Akenatón, explica que ese espíritu se manifiesta en ese espacio y como no tiene ningún lugar donde moverse, ninguna referencia, o sea, por más que se moviera no iba a notar referencia de cómo moverse, y crea la primera esfera, que es el uno, la totalidad, que luego, a partir de su conciencia, la crea, y luego lo único que hace es repetir ese patrón infinitas veces y se empieza a replicar a sí mismo, creando 6 círculos alrededor de su primer círculo, su primera esfera, y esto es como nace la semilla de la vida. Y bueno, y ahí dentro de esa semilla hay un montón de códigos y proporciones matemáticas que hoy conocemos de ese modo, pero que es relacionado al mismo génesis del universo, ¿no? Así como se creó eso, ese mismo patrón es el que sigue la estructura celular de cualquier ser vivo, y como también se crea las constelaciones, y esto aplica al micro y macrocosmos. O sea, eso es lo sagrado en todo esto, ¿no? Como lo microscópico sigue las mismas reglas de lo macroscópico. ¿Por qué miramos tanto hacia afuera? Me pregunto, ¿no? Y cuando tenemos las mismas respuestas adentro. Y esa es la imagen y semejanza que tenemos con la creación, y el por qué todos somos uno, todos conectados a la mente del todo. Pero bueno, sin irme por las ramas, está esta como visión que habla de los 5 elementos. Después, desde la geometría sagrada, esto se habla desde el cubo de Metatrón, que se engloba a los sólidos platónicos. Pero bueno, eso va a quedar para capítulos más adelante. Pero lo interesante es esto, ¿no? Cómo esto de Pitágoras, de que no hay diferencia entre la filosofía y la ciencia y la religión. Por supuesto, depende dentro de qué corriente filosófica te pares, ¿no? Porque también tenemos la filosofía atea, que es, por ejemplo, la filosofía existencialista. Pero claro, esto es interesante, esto de que todo viene de un principio sustancia, que para la religión va a ser Dios, ¿no? Sí. En las distintas comunidades, culturas, Dios cambia de nombre, cambia de forma, o no tiene o es pura forma. Ellos o se materializa. El logos
a la palabra primordial, ¿no? Esto aparece en Heráclito, el logos, ¿no? Porque Heráclito se lo conoce como el que dice que todo viene del fuego, bueno, pero en realidad para él todo viene del logos, y esto también de que todo cambia, todo fluye, también hay que tomarlo con pinzas, porque en el fondo, en la filosofía de Heráclito, sí, todo cambia, todo fluye, pero hay un principio que es el logos que hace que permanece, ¿no? Claro. O sea, todo cambia desde lo material, en el mundo sensible, diría. Yo de eso entiendo que... Pero hay algo que permanece en el cambio, que es este logos. Hay un orden en el cambio, no es caos. Es un cambio ordenado, que es este logos. Claro. No razón, lenguaje, principio del que habla Heráclito. Entiendo también, rescatando la frase de Heráclito, uno no se baña siempre en el mismo río. Yo creo que, y con respecto a lo que decís vos, es que el río fluye, el río sigue siendo río, pero fluye el agua y el agua no es la misma. O sea que yo lo interpreto de esa manera, no me gusta interpretarlo como que es y no es al mismo tiempo. Está siempre de hecho, en el juego. De hecho, lo dice así Heráclito. Está en el juego del devenir todo el tiempo. Exacto, él habla del devenir, ¿no? El devenir, exacto. Total, ¿sí? Y en ese devenir hay un orden. Claro, el orden. No hay un caos. Sí, tal cual. Distinto al budismo. El budismo nada es permanente. Claro. Y no hay principio. No hay principio, es decir, no se preocupa por él porque hay cosas en vez de nada. Es decir, ya estamos acá, bueno, aliviemos el sufrimiento, claro, y hagamos meditación para justamente liberarnos del ego, que es el principio, no la razón principal de nuestro dolor. Pero volviendo a los griegos, lo interesante es esto, ¿no? De que ellos se preguntan, bueno, hay cosas, hay cosas, pero ¿por qué hay? ¿No? La pregunta por el por qué. Y que la ciencia no se mete tanto con eso. La ciencia pregunta más por el cómo. Porque yo cuando hago esta pregunta en una clase de filosofía, ¿no? ¿Por qué hay cosas en vez de nada? Muchos me responden la teoría del Big Bang. Pero la teoría del Big Bang explica el cómo, de qué modo, de qué manera surgieron las cosas. Sí. Pero no va la razón última, que es lo que busca la filosofía. Y también, por supuesto, las grandes religiones del mundo. Pero en cierta forma yo creo que se integra la ciencia con la espiritualidad en el decir de que antes era un punto, nombran como un punto caliente, no me acuerdo si la astrofísica como que una unicidad, una totalidad, lo nombra como un punto caliente, y principalmente nombrando a la primera de las geometrías, a la más simple por menor cantidad de caras, es el tetraedro, que también está relacionada al fuego. Yo hago esa conexión, ¿no? Y a partir de ahí se expande todo, como que se va expandiendo. Así como quien practica geometría sagrada va expandiendo la figura en forma de espiral hasta llegar a la flor de la vida, y más allá de la flor de la vida se encuentra con el cubo de Metatrón, el fruto de la vida. Todo enseñanzas que estaban dentro de las academias de Pitágoras, pero que era muy explícita para iniciados, que si te encontraban hablando de eso por fuera de la academia te mataban, así de literal, así de sagrado y altamente iniciático era. No podía ninguno mencionarlo por fuera de la escuela. No, total, siempre el saber desde tiempos antiguos, sí, para unos pocos privilegiados. Es lamentablemente. Ahora tenemos la información a rolete por todos lados, así que pero bueno, hay que también, como dice Hermes, hay que saber escucharla, ¿no? Hay que saber leer la información, no es simplemente interpretar y nada más. Así que, bueno, para ir cerrando como conclusión. Y la conclusión es esto de que todos remiten a lo mismo, ¿no? Parémonos en el ámbito que nos paremos, filosófico, religioso, científico, ¿no? Todo se traduce en que lo real, ¿no?, parte de un principio sustancia primera, ¿no? Y si no existiera, a mí me gusta cerrar con una pregunta, y si no existiera tal principio, tal sustancia, ¿por qué debemos suponer que todo viene de, ¿sí?, un principio sustancia primera? ¿Por qué no pensar que esto siempre estuvo y siempre estará? ¿Esto te referís lo real? A lo real. Llamarlo mundo, universo, naturaleza, cosmos, poner el nombre que quieras. Y si siempre estuvo y siempre estará,
Dejemos la pregunta abierta. Esa ¿no? pregunta picando ahí para un segundo encuentro. Dale, genial. Muchas gracias, Ana. No, por favor, a vos. Muchas gracias por escuchar ahí del otro lado. Esto es Integrando Hemisferios, el podcast que nos dedicamos a esto, justamente a integrar cuestiones que aparentan ser opuestas, pero que en el fondo hay un hilo que las conecta. Muchas gracias y hasta la próxima.